Y si hay algo que, y esto es muy personal, pero creo que nos pasa a todos, que nos intriga mucho, es ver cómo han ido apareciendo a lo largo de los últimos, no sé, 10 años para acá, un poquito más, cada vez más elementos que son extraños a los que veníamos mirando el fútbol antes, ¿no? Las tablets en los bancos de suplente, los indumentaria de vestir con GPS, datos que uno puede ver en partido, pero que además sabe que tiene un enorme correlato en la semana, en la preparación física, en el conocimiento de cada jugador. Y queríamos hacer esta nota y por eso le agradecemos un montón a Nicolás Gandini que nos está acompañando. Nicolás, bienvenido. Gracias por estar en Sobreciencia. Nicolás es entrenador de alto rendimiento, especialista en preparación física del fútbol y en entrenamiento basado en datos. Y ahí empieza algo que hasta, si yo iba a un gimnasio y me decían entrenamiento basado en datos, digo, no sé si entraba. Sin embargo, hoy no funciona de otra manera. Exactamente, Gustavo. Bueno, hoy un poco, digo, la tecnología aplicada al fútbol y al alto rendimiento ha llevado que cada vez más justamente se entrelacen los datos y la información de diferentes tipos de dispositivos con el rendimiento en este caso, del jugador de fútbol, ¿no? ¿Cuántos años hace? No te pido una fecha exacta, pero un día nos dimos cuenta que alguien hacía un gol, se sacaba la camiseta y tenía el chaleco, no sé, el arnés en el que va el GPS. Hoy no debe haber ningún futbolista en primera división en cualquier país del mundo que no juegue un partido con ese insumo. Pero no es muy viejo. ¿Cuánto hace que ustedes empezaron a tener esos datos? Y empezamos, bueno, exactamente la fecha no sé, pero más o menos un poco yendo a la historia de que empecé a trabajar con GPS, digo que debe ser anterior, ¿no? No quiero decir no quiero bajar el martillo y decir es esta, porque en realidad digo, no, lo tendría que haber investigado. Sí. Pero bueno, desde que empezamos a usarlo más acá en Uruguay, capaz que del 2015, no mucho más atrás. Inclusive a lo primero era algo que no era totalmente obligatorio a la hora de usarlo en el entrenamiento. Claro. Hoy en día es fundamental. Hoy en día, digo, el jugador, como se tiene que poner en la camiseta, el short para entrenar, el GPS es fundamental para tener todos los datos del entrenamiento, ¿no? ¿Solamente son datos de posición? ¿Ese dispositivo qué parámetros le mide al jugador? Bueno, bien. Es este dispositivo. ¿Está? Este dispositivo, así como lo ves, es un pod. Y la verdad, así chiquito como lo ven, tiene muchísima información, porque con esto, digo, hay muchas variables que se toman en cuenta, ya sea del entrenamiento o del partido. En este caso, hablando del partido, se pueden tomar aceleraciones, desaceleraciones, distancia total, distancia en high speed running, que sería en Europa más de 21 kilómetros por hora, y acá nosotros en el fútbol uruguayo y en Latinoamérica lo tomamos a 19,8. Por encima de 19,8 kilómetros por hora estaríamos en HCR o High Speed Running. Después, distancia en sprint, que va más de 25 kilómetros por hora, ¿tá? Y en Europa más de 24. Con toda esa información, lo que se crea justamente es el perfil del jugador, ¿tá? Cada jugador, digo, Gustavo, el máximo de partido de Gustavo es, por ejemplo, no sé, 10 kilómetros, por poner un número redondo. ¿Tá? De esos 10 kilómetros, 1200 lo hace a high speed running, alta intensidad, que no llega a distancia en sprint. Hace 500 metros en distancia en sprint. Hace 150 aceleraciones y 130 desaceleraciones, por decir algo. ¿Tá? Y la velocidad máxima alcanzada de Gustavo en el mejor partido ha sido 35 kilómetros por hora. A partir de ahí, lo que se genera es el dashboard que yo te había comentado, que nosotros lo utilizamos, hoy en día, antes se usaba el Excel, hoy en día lo utilizamos el Power BI como una herramienta más gráfica para mostrar el contenido, que con eso justamente lo que se hace es brindar al cuerpo técnico toda la información individual de cada jugador en los entrenamientos. Por ejemplo, si yo tengo un jugador que recorre 10 kilómetros por partido, y recorre 500 metros en distancia en sprint y 1000 metros, por decir un número redondo, en high speed running, en alta intensidad, lo que tengo que hacer es ver los porcentajes de carga para cada sesión de entrenamiento. Por ejemplo, jugamos el sábado, el domingo +1 de recuperación, +2, y después empiezan, puede ser un +3 o puede ya ser un -4, un -3, un -2, con relación a la próxima competencia. Entonces, a partir de ahí vas viendo
cómo va impactando cada carga en cada variable que hablamos recién, en cada variable, para llegar de la mejor forma a la próxima competencia. Nicolás, estos datos son, lo voy a decir medio a lo bruto, pero ¿son un secreto de Estado para un cuerpo técnico o al revés? Y en Uruguay sí, en Uruguay es bastante secreto de Estado, o sea, no se entrelaza información de un equipo a otro, es muy reservada la información de cada jugador. Hay ligas, por ejemplo, como pasa en la Liga Española, inclusive creo que en Asia también, en Arabia, no estoy totalmente seguro si Arabia, pero digo, sí sé que sucede en Asia, que en realidad ellos tienen como la liga, y en México también, la liga tiene la información de lo que recorrió cada equipo. Entonces digo, eso hace que vos puedas hacer hasta un top 5 de los mejores equipos en las diferentes variables o en lo que es más importante, la distancia y el high speed running, la distancia en sprint, por ejemplo. Eso digo, nosotros acá somos bastante más celosos de la información, de que no se divulgue, entonces digo, no se termina. Ahora, ¿el jugador es dueño de esos datos? El jugador todos los días sabe, o sea, tiene la información, sí, de los datos. Ustedes con esto pueden planificar, por ejemplo, estas temporadas de los clubes que tienen, por ejemplo, 2 competiciones al mismo tiempo. Decir, bueno, están jugando 2 partidos. Bueno, hay ligas que juegan hasta 3 partidos por semana. Decir, bueno, ¿cómo les da el físico? Todo esto se puede hacer gracias a este tipo de información. Bueno, esta información y otras cosas más. Por ejemplo, tenemos toda la información que nos arroja el GPS, que sería la carga externa, ¿no? Después tenemos el wellness, ¿sí? Y el readings, que sería como el wellness es como una percepción subjetiva del esfuerzo, donde el jugador responde a determinadas preguntas, cómo descansó, o sea, eso está en una aplicación, el jugador entra en el iPad o lo hacen conmigo y a partir de ahí vemos cómo descansaron, cuánto dolor muscular tiene, todo ese tipo de información, cuán estresado está, eso antes del entrenamiento, después del entrenamiento también tiene que responder algunas preguntas que le llevan 30 segundos en realidad, pero con esa información entrelazada con los datos de GPS, ahí tenemos si el jugador está disponible o no al siguiente entrenamiento, o si hay que bajar las cargas o mantenerlas, ¿sí? Y más cuando tenemos más de un partido, o sea, cuando tenemos un calendario apretado, por llamarlo así, con más de una competencia, o sea, una semana tipo tiene 120, 140 horas de recuperación el jugador para volver a jugar. Cuando tenemos un calendario apretado tenemos a veces 72 o máximo 96 horas para jugar. Fisiológicamente 72 horas es lo mínimo que en realidad lo mínimo que se puede llegar a tener para que se recuperen y se generen y se regeneren un poco lo que son los españoles le dicen agujetas, nosotros le decimos microlesiones DOMS, esas lesiones que se generan musculares que hacen que el deportista esté con mucho dolor muscular, claro, post partido, ¿no? Vos recién mencionaste más de un ejemplo de distintos parámetros entre Uruguay y, por ejemplo, Europa. ¿Qué tipo de velocidad se considera de punta? ¿Hubo que construir, a partir de estos insumos, una manera de entrenar o de preparar al jugador de acuerdo a cómo se juega acá o a nuestras características? ¿Tuvieron que desarrollar tus colegas y vos una manera uruguaya de entrenar? No, en realidad, bueno, todo tiene cada fútbol tiene su idiosincrasia, ¿no? Propia, pero en realidad, digo, buscamos justamente, o sea, nos interesa de alguna manera, o por lo menos en mi caso personal, llegar a promedios internacionales siempre. Hay que tener en cuenta el tipo de suelo, a veces vas a jugar en unas canchas que no son iguales a las que juegan en Europa, algunas sí tenemos de muy buena calidad, pero otros equipos en proyección no la tienen tanto, aunque de a poquito eso ha ido mejorando. Eso hace que también que la pelota corra más lento y que el jugador se desplace menos. Entonces digo, de alguna manera digo, el fútbol uruguayo es muy físico, o sea, porque es un fútbol que realmente siempre estás muy cerca, estás corriendo mucho. Digo, en distancias no hay tanta diferencia con el fútbol europeo. Capaz que hay un poco más de diferencia cuando llegamos a la alta intensidad. Claro. No en la distancia total del partido, sino en la alta intensidad, que eso también te lo da el tipo de campo en el que se juega, ¿no? Claro.
Vos te capacitaste con el Atlético de Madrid, tuviste una participación en el Getafe, hiciste otro tipo de cursos fuera de Uruguay, pero también tenés mucha trayectoria en Uruguay en equipos de distintos niveles. Digo, para no meter camisetas en la nota, simplemente ser equipos de los altos estándares, con copas internacionales y demás. ¿Es muy distinto acá y allá? Porque después el fútbol quiere jugar un mundial, ¿no? Sobre todo la logística. Claro. Lo que más cambia es la logística, ¿no? Los recursos humanos que trabajan atrás de lo que se ve en la cancha. Después digo, el fútbol, yo siempre digo, el fútbol en todos lados y el jugador después que está en el campo, los trabajos, el día a día es bastante similar en todos lados. Lo que cambia es que a veces en vez de tener, no sé, 3 utileros, en el Atlético de Madrid puedes tener 10 utileros para armarte un trabajo. Te simplifica mucho eso, puedes tener más materiales para trabajar, diferentes, digo, ni que hablar que los clubes grandes de acá van a tener más materiales que los equipos en proyección, pero bueno, uno se acomoda a las diferentes realidades, ¿no? Al fin y al cabo, la materia prima, que es la pelota, y esos 11 contra 11, van con las mismas reglas, pero uno después ves, justamente estamos hablando de un mundial de fútbol que ya arranca, y distintos estilos de juego, equipo, como decías, más rápido, más lento, fútbol más físico, distintas preparaciones de cómo es el terreno. Ustedes tienen que tener una formación global, pero eso que vos dijiste varias veces, adaptarlo a eso, ¿no? Que las canchas pueden estar más rotas. La adaptabilidad es fundamental, claro. Sí, total. O sea, y también eso repercute después en la salud del jugador, claro, ¿no? Porque digo, no es lo mismo una cancha que esté en óptimas condiciones, el suelo, la amortiguación del metatarso, de las articulaciones en el piso, que cuando una cancha está más dura o despareja o lo que fuera, que eso hace también que al tener tanta aceleración, desaceleración, salto, caídas, eso termina repercutiendo también en todo el aparato locomotor del jugador, ¿no? Entonces digo, nosotros siempre post partido, cuando vuelven a entrenar, se hacen evaluaciones, como te decía, de wellness para saber si están bien, aparte de los datos de GPS del partido, el wellness que se hace todos los días y también el CMJ, que es una evaluación, por ejemplo, de salto. Hay varias evaluaciones. Una de ellas, el CMJ, que también la tenemos en las imágenes, que por ejemplo lo que te da es el tiempo de vuelo y de contacto. Cuando el jugador está fatigado, tiene menos tiempo, tiene más tiempo de contacto, o sea, entonces, y menos tiempo de vuelo también. Entonces, a partir de ahí, entrelazando toda la información, sabemos si el jugador puede entrenar normal, o sea, con el resto del equipo, o si tenemos que hacer un entrenamiento diferenciado o hacer cierta carga del entrenamiento y después retirarlo. Bueno, las estás viendo, estamos viendo las imágenes a tu espalda en la pantalla, pero ilustra mucho y hay una en particular que también me daba otra curiosidad. Todos los insumos de los que hablamos que generan estos dispositivos son de utilidad para la preparación física, el entrenamiento. Ahora, también salen insumos tácticos, por ejemplo, zonas de calor, o sea, ustedes comparten con otros integrantes del cuerpo técnico datos que permiten, por ejemplo, cómo parar el equipo en la cancha, por decirlo de una manera. Sí, bueno, ahí está toda el área de bioanálisis. Digo, nosotros trabajamos en conjuntos, es como un equipo interdisciplinario, que bueno, están los entrenadores, asistentes entrenadores, los bioanalistas, los preparadores físicos, ¿sí? Y todos en realidad interdisciplinariamente atravesamos los contenidos para tener la mayor cantidad de información posible. Eso creo que ha sido el cambio más grande que tiene el fútbol de hoy en día, ¿no? Con el de hace unos años atrás, que como decías vos, no hace tanto. Pero lo que ha ido cambiando es eso, cada vez más hay videoanalistas, hay preparadores físicos especializados en la cuantificación de cargas, entonces digo, eso hace que después tengas, en qué zona de la cancha tiene más presión el equipo rival, o en qué zona presionamos mejor, y a partir de ahí, digo, crear la táctica de juego, ¿no? Eran famosos hace 40 años los técnicos del VHS, ¿no? Los que tenían la pila de video con los partidos, todo esto hoy... Hoy se hace bastante más sencillo y también se le da esa información al jugador, ¿no? Claro. Se le mandan link con determinados parámetros de cómo marca determinado rival, si son delanteros o cómo se mueve un delantero en el caso del defensa o el posicionamiento del equipo rival para que
justamente ellos ya, además de tener charlas grupales donde se muestra todo y también se da la estrategia de juego, también tengan esa información de forma individual. ¿Y los jugadores se preparan de esa manera? ¿También hacen los deberes? Es decir, bueno, antes de un partido, a ver, mirá, el plantel hay 2 o 3 jugadores con esta característica. Cada vez más, Gustavo, sí. Sí, realmente hoy en día el jugador cada vez es más un atleta de alto rendimiento. O sea, antiguamente era un jugador de fútbol. Claro. Hoy en día es un atleta de alto rendimiento en todo, lo que es la alimentación, la nutrición, el cuidado, el descanso, el entrenamiento, las cargas. También está el encoder, por ejemplo, por hablar de cargas, que individualiza también la velocidad de ejecución en la fuerza. O sea, porque hoy en día no es solo tirar kilos, es tirar los kilos en función de la velocidad de ejecución. Claro. Porque necesitamos que el jugador se desplace lo más rápido posible con el menor costo y en el menor tiempo. Entonces digo, todo eso te lo da que él esté tirando los kilos óptimos para llegar a su rendimiento. Tu primer título fue licenciado en Educación Física de la UDELAR, como tanta gente que toma ese camino. Todo esto vino después, pero la base académica, ¿te prepara para después enfrentarte a pantallas, sensores, computadoras, estadísticas? La base, o sea, el título que nos dan en la UDELAR, en la universidad, digo, yo siempre digo que en realidad es como lo dijiste vos, es la base o es el piso para comenzar a construir. O sea, para trabajar en el alto rendimiento te tenés que preparar muchísimo más, tenés que estudiar mucho, hacer muchos cursos. Digo, ¿Y actualizado? Y yo también realicé la tecnicatura, o sea, la licencia pro de fútbol, porque de alguna manera tenés que entender también qué es lo que quiere el entrenador de un equipo, ¿no? Claro. Si es un equipo que es más posicional, necesita determinados recorridos los jugadores. Si es un equipo que juega más en transiciones, por decir, un equipo como el Barcelona, poner 2 ejemplos, y Atlético Madrid, el tipo de entrenamiento es diferente y el recorrido de los jugadores también es diferente. Entonces digo, tenés que entender para preparar eso, entender lo que el entrenador busca desde el juego y desde la táctica, también hacia el área física y al área del videoanálisis, ¿no? Todo esto para que después la pelota pegue en el palo y se arruine el partido, ¿no? Tal cual. Después todo esto claro, se reduce a que entre o no. Más temprano, con la charla que veíamos con el físico Ernesto Blanco, decía eso, ¿no? El fútbol es uno de los deportes con más grado de azar, pues en definitiva un gol te cambia el partido, te deja fuera del Mundial. Exacto. Ni más ni menos. Nicolás Gandini, te queremos entregar un presente de Ística Objetos por acompañarnos en Sobre Ciencia, que es un mousepad de la 6ª temporada del programa. Te agradecemos mucho y bueno, lo bueno es que todavía no hay cantos de la hinchada dedicados a los que se dedican a tu tarea. No des idea. Bueno, será cuestión de irse al chat GPT. Bueno. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes.